Y ahora llegamos a una parte para entender cómo generar de forma óptima esos puentes cruzados, activar esa vía para hacer más efectiva la ganancia de masa muscular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente en el gimnasio se suele ver personas que entrenan o con altas repeticiones pero con poca carga, o muy pesado y pocas repeticiones. ¿Cuál sería mejor? Ya sabemos, por la evidencia científica actual, que la mejor forma de hacerlo es con tensión mecánica. ¿Qué tengo que hacer yo para generar tensión mecánica? ¿Qué es la tensión mecánica? La tensión mecánica no es nada más que el ejercer resistencia a los músculos con una carga externa. Es decir, yo vengo al gimnasio, levanto una mancuerna y ya estoy generando tensión mecánica sobre los músculos. Pero esa tensión mecánica, para que active esta vía de señalización que les menciono, tiene que hacerse de forma tal que yo llegue al fallo muscular. Aquí con una carga desafiante, ¿no? Donde el máximo número de repeticiones que yo puedo hacer son 10, se pueden dar cuenta que desde el inicio ya hay bastantes fibras activadas. En el color negro y en color gris lo pueden notar. En el 75% de las repeticiones, cuando voy entre 7 y 8 repeticiones, casi todas se han reclutado. Y al final, en el fallo muscular, todas las fibras se han reclutado. Eso es lo que buscamos nosotros para generar un estímulo efectivo, es decir, reclutar esas fibras musculares, esas células musculares que les mostré al inicio. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo hago con cargas bajas? O sea, se pueden dar cuenta que aquí en un ejemplo donde la persona como máximo con una carga puede realizar 30 repeticiones. Y empezamos, o sea, en el análisis empieza cuando van 15 repeticiones. Perdón, acá no era en el inicio, sino cuando iban 5. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta que la activación es similar. Luego ya no es tan similar. Hay muchas que están en negro, pero también muchas que están en gris. Las gris quieren decir que esas fibras musculares se inhibieron. ¿Por qué se inhibieron? Se inhibieron similar al ejemplo que les puse que pasa con los tendones cuando los estiramos en exceso. Se estiran porque, se inhiben, porque ya la fatiga es tal que el sistema, pues el cuerpo, la fisiología activa una vía que es como, hey, tenemos que proteger nuestro cuerpo, nuestros músculos en este caso, entonces vamos a empezar a inhibir esas fibras musculares. Y ya casi que al final, si bien todas las fibras musculares se reclutaron, muchas de ellas se inhibieron. O sea, digamos entre estas dos, esta forma de acá abajo es más eficiente para activar esa vía de señalización de hipertrofia. Y en este gráfico de acá, se los coloqué de forma más grande acá para que lo podamos ver mejor, es la ley de Henneman, ¿no? Es cómo, en qué orden se reclutan nuestras unidades motoras. Una unidad motora es una neurona motora unida o inervada que inerva a cierto grupo de fibras musculares, es decir, cierto número de células musculares. Y nuestros músculos se componen de dos tipos, fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Las dos se dividen en 2A, 2X. Ya podemos ver, esas son las fibras lentas, fibras rápidas. ¿Por qué lentas? Estas fibras son las que, por ejemplo, yo ahorita estoy activando. Para moverme acá, para caminar, estas fibras requieren de un bajo umbral de activación por parte del sistema nervioso. Ya pudimos ver en la primera parte que para yo poder reclutar los músculos tengo que activarlos. ¿Cómo los activo? Con ese potencial de acción de parte de mi cerebro. Estas fibras son muy fáciles de reclutar y se fatigan muy poco. Realmente para fatigarlas requiere de un gasto energético bastante elevado. ¿Qué pasa con estas fibras? Ya podemos ver que por su tamaño van a ser mucho más fuertes a la hora de mover cargas. Pero también para reclutarlos se requieren de una frecuencia de disparo de parte del sistema nervioso mucho más altas. Y como ese coste energético es mucho más alto, la fatiga que vamos a obtener va a ser más alta. ¿Qué pasa? Nuestros músculos están compuestos de estos dos tipos de unidades motoras. Sí o sí tenemos que reclutarlas todas. ¿Cómo es más eficiente reclutarlas? Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Cargas pesadas, ir cerca al fallo muscular.
Eso es lo que quiero que empiecen ya a llevarse como conclusiones, ¿no? Algo práctico que les sirve para ustedes aplicarlo en el entrenamiento. Y aquí está explicadas esas principales vías de señalización para la hipertrofia, los mecanismos. Listo. Como podemos ver, el principal es la tensión mecánica, el que ya les había hablado, y cómo entre 5 y 20 repeticiones máximas se va a activar la tensión mecánica. Si nosotros aumentamos ese número de repeticiones, tirando por repeticiones más altas, digamos entre 10, más bien entre 15 a 30 repeticiones, vamos a estar activando ese estrés metabólico. ¿Qué es el estrés metabólico? Bueno, es una vía de señalización para la hipertrofia, resultado de esa acumulación de metabolitos en la célula muscular, en la fibra. Ya vimos que la fibra muscular necesita energía. Esta energía, si bien se aprovecha, deja desechos. Estos desechos, como el lactato, por ejemplo, que es el responsable de esa picazón cuando estamos cerca del fallo muscular, eso es el estrés metabólico. El estrés metabólico también ayuda a activar esa tensión mecánica, porque también ayuda a reclutar todo ese número de fibras musculares. Pero ¿qué pasa? También el estrés metabólico suele generar más daño muscular. Y si bien el daño muscular también suele ayudar a la hipertrofia, ya digamos la evidencia hasta el momento defiende que lo más eficiente es la tensión mecánica. ¿Por qué? Si yo me voy por un entrenamiento de muy alta intensidad, digamos, hacer entre 30 y 50 repeticiones, el estrés metabólico va a ser muy alto. Eso es positivo, sí, pero el daño muscular va a ser muy elevado. ¿Qué pasa? Ustedes van a empezar a acumular demasiada fatiga y se van a tardar más tiempo en recuperarse. ¿Qué necesito yo a la hora de entrenar para obtener esas adaptaciones que yo necesito? O sea, ese músculo que quiero ganar o esa grasa corporal que quiero perder, necesito meter todo el volumen de entrenamiento que yo pueda tolerar sin que llegue a desgastarme por completo, porque eso implicaría dejar de entrenar. Y yo tengo que intentar acumular toda esa cantidad de volumen efectivo posible para aumentar esas vías de señalización, esas vías de síntesis proteica, de hipertrofia. Listo, porque tanto en ganancia de masa muscular como en pérdida de grasa corporal necesitamos hacer exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar, obviamente, va a ser aspectos como la dieta, o incluso también a tener en cuenta que, digamos, cuando yo estoy en déficit energético, voy a tener menos energía disponible, va a cambiar un poco, más que todo, el orden de los ejercicios, la selección, incluso el volumen que podamos tolerar. Cuando hablo de volumen de entrenamiento, me refiero a la cantidad de series efectivas que puedo meter en una sesión de entrenamiento. Ya vamos a ahondar un poquito más en eso más adelante, pero acá ya les traigo un ejemplo visual y ya con la información que les solté hasta el momento me podrían decir si esto es eficiente. Esta entrenadora brasileña es muy popular por este tipo de entrenamientos de muy alta intensidad. O sea, esta gente no llega al fallo, o sea, llega al fallo y lo pasa, precisamente porque las personas no pueden completar las repeticiones. Eso es el fallo técnico, listo. Pero ellos van más allá, ¿cómo? Bajándole la carga, inmediatamente siguen haciendo repeticiones. Cuando ya no pueden más, les ayudan a terminar esas repeticiones. ¿Qué están haciendo ahí? Están aumentando aún más ese estrés metabólico, pero a la vez están aumentando también en exceso el daño muscular. El daño muscular, para hacerles el recorderis, es esas microlesiones que sufren nuestras células musculares, las fibras musculares. Esas microlesiones que sufren en la capa externa, ¿no?, se recuperan. Pero digamos, esa recuperación requiere también de mucha energía que se aprovecharía para generar hipertrofia, digamos, si yo en lugar de generar mucho daño muscular, aprovecho esta vía de señalización, que es la tensión mecánica. Aquí habla de estrés mecánico, pero es lo mismo, es tensión.
Y nada, en este gráfico también está como sintetizada esas formas de obtener más una que otra. Porque igual, acordemos que, digamos, en la tensión mecánica, yo también estoy consumiendo energía, o sea, también estoy consumiendo ATP, también estoy obteniendo productos de desecho. Es decir, cuando yo pruebo una carga más desafiante con un número reducido de repeticiones, digamos entre 6 y 8, por ejemplo, también estoy obteniendo algo de estrés metabólico, pero es mucho, y también algo de daño muscular, obviamente. O sea, también ese entrenamiento no es que sea ultra cómodo, o sea, obviamente va a ser un entrenamiento desafiante. Acá venimos es precisamente a dejarnos como el cuerpo, ¿no? A superar esos límites un poquito cada vez más. Que eso es, también voy a hablar de eso al final, que estamos hablando de la sobrecarga progresiva, listo. Y aquí ya nos empezamos a adentrar en la sentadilla. Ya con esos conceptos previos ya podemos empezar a abordar más esto. Osteocinemática de la sentadilla. ¿A qué hace referencia esto? A los movimientos articulares, o sea, la articulación en relación a los huesos, evidentemente. O en este caso, que va a ser más fácil explicarles, con las proporciones anatómicas. Ya vemos que en la sentadilla es una triple flexo-extensión del tren inferior, es decir, de las piernas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra cadera se va a flexionar, va a reducir el ángulo que hay en la articulación. También va a reducir el ángulo de la articulación de la rodilla también se va a flexionar, y también el tobillo. Y al final, o sea, eso para bajar. Ya para subir va a haber una triple extensión, es decir, el ángulo de estas articulaciones va a aumentar. Ahora, ¿por qué es importante saber qué movimientos específicos estoy haciendo, no? Cuando hablamos de esa osteocinemática tenemos que ver, como les mostré al principio, ¿no? En esa analogía de la bisagra, qué músculos actúan sobre esas articulaciones. Es decir, ya ustedes me podrán decir, ¿para qué se hace una sentadilla? ¿Alguien? Cualquiera. Bien, por aquí hicimos cuádriceps. ¿Alguien más? ¿Algo otro músculo aparte del cuádriceps? Para el glúteo. ¿Algo otro más? ¿Alguien se anima? Pantorrillas. ¿Qué más? Es que al trabajar una sentadilla estamos involuntariamente viendo todos los músculos, que sería el cuádriceps, el femoral, los abductores, pantorrillas y glúteo. Sí, por ahí vamos. Digamos, si bien sí se activan todos los músculos del tren inferior, incluso muchos del tren superior para estabilizar, ¿no? Obviamente también se activa el abdomen, todo el cinturón abdominal, se activan nuestros brazos para sostener firmemente la barra. Ahora, que los músculos se activen implica que estos músculos se están llevando un estímulo efectivo para hipertrofia. Ya vimos al principio que para que esto ocurra tiene que suceder que generen puentes cruzados, es decir, que el músculo se acorte, se estire y se acorte hasta que llega un punto en que no da más, en que ya la fatiga le dice hasta aquí. Entonces, vamos a ver que una sentadilla, si bien va a estimular o activar más bien muchos músculos, no los va a estimular a todos para que crezcan. Digamos, yo no podría hacer sentadilla y pretender que mi abdomen se hipertrofie. El abdomen va a trabajar bastante, pero hipertrofiarse, o sea, hay que hacer ejercicios de abdomen. ¿Y por qué? Por el tema de especificidad, es decir, una vez más, articulaciones que se ven involucradas en el ejercicio y los músculos, para que los músculos actúen sobre esas articulaciones que habíamos dicho que tiene que cruzar las articulaciones. En este caso, el cuádriceps, los 4 bastos del cuádriceps, el recto femoral, el vasto intermedio, este es el intermedio, el lateral y el medial. Listo. En este caso, primero miremos estos 3. Se insertan en la parte superior del fémur y atraviesan la rodilla. Si bien todos pareciera que se insertan en la rótula,
es como que la rótula más bien funciona como una especie de polea anatómica, y se insertan más abajo en la tibia. Aquí se puede ver claramente, y por eso el cuádriceps se encarga de extender la rodilla. El músculo antagonista por excelencia serían los isquiosurales, que serían los que flexionan la rodilla. Pero vamos a ver más adelante por qué la sentadilla no es un ejercicio de isquios, ni siquiera sus variantes. Es decir, ya les voy haciendo un spoiler. Si ustedes antes entrenaban, o más bien pretendían entrenar isquiosurales, o también lo conocen como femoral, en la prensa los engañaron. Estaban haciendo es glúteo, porque el glúteo sí es un músculo que extiende la cadera y es un muy buen extensor de la cadera. Si bien los isquiosurales también son muy buenos extensores de cadera, ¿qué pasa? Paradoja de Lombard. O sea, vamos ya en este punto a decir que sí se trabaja en la sentadilla y que no. Pero para que entiendan a la perfección por qué no se trabajan los isquios, vamos a ver qué es la paradoja de Lombard. Y antes de eso, ya podemos ver acá cómo se mueven los isquiosurales, ¿no? Aquí se está flexionando la rodilla y por eso pareciera que aumentan de tamaño, ¿no? Es simplemente que el músculo se está cortando, se está contrayendo, está generando esos puentes cruzados que les mencioné al inicio. Y en el caso de acá, de la derecha, podemos ver cómo esos isquios se están contrayendo también para extender la cadera, ¿no? Pero ¿por qué aquí los isquios sí juegan un papel importante, pero en la sentadilla no? Ya podemos ver el punto de restricción de esta barra, ¿no? Y es que aquí la extensión de cadera, digamos, se intenta aislar, ¿no? Como en este caso los isquiosurales son músculos biarticulares, es decir, que cruzan tanto la rodilla como la cadera, actúan en las dos articulaciones. Pero entonces, digamos, si yo quiero trabajar los isquios, voy más bien a procurar trabajarlos en flexión de rodilla, el curve femoral acostado, como vimos al inicio, o ejercicios de bisagra de cadera, como los pesos muertos. ¿Pero por qué? Porque esa es la pregunta que queremos solucionar aquí. Digamos, ya estamos viendo que los isquios, para que actúen sobre la rodilla, tienen que acortarse. ¿Listo? Pero ¿qué pasa aquí en este caso? Ya se puede ver incluso cómo se le marca de bonito los isquios, están estirándose. Y para extender la cadera, es decir, que él asuma una posición erguida, los isquios tienen que, una vez más, acortarse, ¿no? Todos los músculos funcionan por acortamiento sobre las articulaciones. Es decir, en una sentadilla, ¿qué está ocurriendo? Los músculos isquiosurales, estos de acá, se están intentando contraer por la flexión por la extensión de la cadera, y se están intentando estirar por esa extensión de rodilla, ¿no? Ya le podríamos ver acá, y esto ya es como la introducción a algunos conceptos de biomecánica, que los isquios tienen mejor palanca para ejercer esa extensión de cadera que para la flexión de rodilla. ¿Y qué es eso de palanca? Ya les voy a poner un ejemplo acá. Si yo quiero desatornillar una tuerca, ¿con cuál de estas dos va a ser más fácil? Con esta, ¿verdad? ¿Y por qué es más fácil? O sea, ustedes ya saben mucho de biomecánica, de hecho. Porque va a generar más palanca, ¿no? Y a esa palanca le vamos a llamar brazo de momento. Más adelante ya les voy a explicar por qué la importancia de ese concepto. Pero por ahora creo que ya quedó claro por qué los isquios no trabajan, no se estimulan en la sentadilla. Este ejemplo de acá es del recto femoral, que es uno de los bastos del cuádriceps. También cruza la rodilla y la cadera. En este caso, también en la sentadilla, al haber una flexión completa, ¿no?, de ambas articulaciones,
digamos, este músculo, tanto el recto femoral como los isquiosurales, no se van a cambiar como de elongación, o sea, no se van a elongar, no se van a contraer. Digamos, esto es un tipo de contracción similar a la isométrica, pero no es isométrica, es una cocontracción. Y precisamente como los músculos no cambian de longitud, no se pueden estimular porque no generan suficiente cantidad de puentes cruzados. Ya sabemos que eso es lo que buscamos hacer en nuestro entrenamiento.